¿verdad? Que tienen nombres que dependiendo del número de boros le anteponemos el prefijo. Luego vimos que en la columna 4A están los hidrocarburos y los silanos, pero estos pues son efectivamente son orgánicos porque conforman cadenas carbonadas y va a ser tema del siguiente curso, ¿verdad? Luego vimos nombres especiales con las 5, que son el amoníaco, la fosfina, la estivina, por ahí me falta uno más, ¿verdad? Fosfina, estivina, amoníaco, arcinina. Gracias, ese me faltaba. Y luego vimos a elementos de la columna 6 y 7A, que el otro día veíamos que era el azufre. Claro, no contamos con el oxígeno porque eso ya es otra cosa, ¿verdad? Sería el azufre, el selenio, el teluro. Claro, son los no metales o los metaloides que se encuentran al lado de los no metales. Por eso es que solo incluimos al azufre, ¿verdad? Al azufre, al selenio y al teluro, ¿verdad? Y en el caso de los halógenos, pues estamos viendo a los 4 halógenos, que son flúor, cloro, bromo y yodo, ¿verdad? Entonces sabemos perfectamente que si están combinados con hidrógeno, ¿verdad? Entonces, y están en estado gaseoso, pues el nombre del no metal terminado en uro, sulfuro, selenuro, teluro, fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, ¿verdad? Todos estos de hidrógeno, ¿verdad? Ahora, si estos ya están combinados en solución, combinados en agua, ya dan propiedades de ácidos, como lo vimos la vez pasada, y tienen la terminación hídrido y son el nombre genérico ácido, ¿verdad? Estamos hablando del ácido sulfídrico, selenhídrico, teluhídrico, fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico, ¿verdad? Y esos fueron los que vimos el otro día. El día de hoy vamos a ver las sales aloideas, amalgamas y aleaciones y nos vamos a ir a los ternarios y luego a los cuaternarios rápidamente. Entonces, vean, las sales aloideas, ¿de dónde resultan? Cabal de estos últimos. Resultan de estos últimos, de los ácidos, que a la hora de muchos ácidos, que a la hora de que pierden esos hidrógenos, se sustituyen por metales, inclusive también se pueden sustituir por no metales, ¿verdad? Y vamos a ver que salen estas dos clases de sales aloideas, metal con no metal y dos no metales, ¿verdad? Entonces, estas son las sales aloideas, son compuestos resultantes de la sustitución total en los hidrácidos por metales, ¿verdad? Solo así, de modo de recordarlo, de tenerlo presente, recordemos que los elementos de las columnas 6A, que me estoy refiriendo a, me estoy refiriendo a el azufre, que sabemos que es de -2, el selenio, -2, el teluro, que es de -2, y el flúor, -1, cloro, -1, bromo, -1, y yodo, -1, que estos serían los aniones, ¿verdad? Cuando estos se combinan, la primera sal sale de cuando estos han perdido sus hidrógenos, que son ácidos, ¿verdad? Hidrácidos, sulfídrico, selenhídrico, teluhídrico, fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico y yodhídrico. Cuando estos han perdido sus hidrógenos, que recuérdense que son dos los que han perdido, porque vean la carga, ¿verdad? Por la carga, sabemos que son dos. Entonces se sustituyen por un metal, ahí es donde sale la primera clase de sales aloideas. ¿Y qué reglas vamos a seguir? Recuérdense que en el sistema clásico funcional se manejan los dos sistemas, ¿verdad? Los dos sistemas. ¿Cuáles son los dos sistemas? Si el metal actúa con un número de oxidación, ¿verdad? Ya sea con un número de oxidación, entonces vamos a ver, voy a borrar
estos tres. Entonces la terminación es ico, o ya sea que se le anteponga la palabra de al nombre del metal, cualquiera de esos dos. Y el otro caso es que actúe con su número, que el metal tenga dos números de oxidación y que cuando actúe con su número de oxidación menor, vamos a poner así, menor os, y cuando actúe con su número de oxidación mayor, la terminación es ico. O sea, serían estas dos, ¿verdad? Serían estos dos casos los que se reconocen cuando se combina metal con no metal, ¿verdad? Entonces aquí podríamos, por ejemplo, si yo les digo, la fórmula del selenuro estanoso y estánico. A ver, quiero que ahorita ustedes me hagan la fórmula del selenuro, les dije, ¿va? Selenuro estanoso, porque estaba viendo que así se escribe ajá, y el selenuro estánico. Permítame, voy a ver bien. Estánico. A ver, todos haciendo esto. Sí. ¿Cuál sería las fórmulas de estos dos? ¿Cuál sería? ¿Están ahí? Yo como puse en cianuro estanoso, puse SNS. Ajá, pero sería el primero que es estanoso, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? Irnos a la tabla periódica, buscar el estanio, ¿verdad? Que ese es el elemento 50, ¿verdad? El estaño. Y el estaño podemos verlo que actúa con dos números de oxidación, 4 y 2. Entonces, es estanoso, sería 2. El azufre está actuando con -2. El azufre está actuando con -2 a la hora de cruzarse, ¿verdad? Sabemos que es N2S2, pero esto se reduce y es NSS. Ahí está, sí, esa es la fórmula de uno. Y del otro sería cuando el estano está actuando con 4, ¿verdad? Entonces este actúa con -2, se cruza, y entonces nos quedaría SN2S4. Y entonces sería SNS2, sería al final, ¿verdad? Ya reduciéndolo. La fórmula final sería esta y la otra fórmula sería esta, ¿verdad? Entonces, ustedes tendrían que haber puesto esta fórmula y para esta otra fórmula. Va. Eso es para las sales de aldeas del tipo metal, no metal, pero también puede existir la de los dos no metales. Dime, Sebastián. Sí, Miss, perdone, pero si pone SNS, no está diciendo que es estaño con azufre. Ah, sí, gracias. Por lo menos uno estaba poniendo atención. Es sulfuro, no es sulfuro, es selenuro. Sí, gracias, Oes. Bueno, Y una Gracias. pregunta, ¿cómo sabe que el selenio está actuando con un -2? Porque es que recuérdense que eso lo vimos Correcto. el otro día, Sí, ¿verdad? eso lo vimos el otro día, perfecto. Pero el -2 tiene tres, -2, 4 y 6. Siempre va a ser con el que tenga ese negativo. No, es que lo que sucede, y lo hemos estado hablando, es que
cuando un elemento actúa con su número de oxidación negativo, el negativo se interpreta como los electrones que les hacen falta para completar el octeto. Entonces, en ningún momento, por ejemplo, en el azufre que tiene ahí en la tabla periódica 2, 4 y 6, yo podría interpretar que cuando él es el más electronegativo y está actuando con número de oxidación negativo, va a estar actuando con 4 y con 6. No puede ser, porque el azufre está en la columna 6, 6 electrones de valencia, y le hacen falta 2 para completar el octeto. Entonces, los negativos siempre se interpretan como los electrones que les hacen falta para completar el octeto. Por eso es que yo les decía, las 6, el azufre, el selenio y el teluro, su número de oxidación es de -2, y eso era lo que veíamos el otro día, ¿verdad? ¿Sí? Y en el caso del flúor, en el caso de los halógenos, como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, ¿verdad? Ellos, por tener 7 electrones de valencia, ellos entonces cuando están con negativo trabajan con número de oxidación negativo, ¿verdad? Cuando ellos son los más electronegativos trabajan con número de oxidación negativo y se interpreta como los electrones que les hacen falta para completar el octeto. Por eso es que ellos trabajan con -1. Entonces ya tenemos claro que la 6 es con -2 y la 7 es con -1, ¿verdad? ¿Sí? No sé si ahí queda alguna duda. Súper, gracias. Va. Entonces, eso es para las sales aloideas de este tipo, ¿verdad? ¿Se puede usar los 3 sistemas de nomenclatura? Sí, se puede usar los 3 sistemas de nomenclatura. Ahora nos vamos a ir, bueno, aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Este es el cloruro cuproso, el sulfuro férrico, ¿verdad? Algunos ejemplos de este. Claro, este es el cloruro cuproso, pero y este es el cúprico, ¿verdad? Este es el cúprico, y este es el sulfuro férrico, y este es el ferroso, ¿verdad? Y como ustedes ven, se podría colocar efectivamente el nombre en el sistema estequiométrico y en el sistema Stock, que en el caso del cloruro cuproso es cloruro de cobre 1, ¿verdad? Y en el caso del sulfuro férrico, ¿verdad? Es sulfuro de hierro 3, ¿verdad? Siempre conservando el número de oxidación entre paréntesis y en números romanos del metal, ¿verdad? Ahí está. En la otra sala aloidea donde tenemos no metal unido con no metal, pues conservamos estos 7 elementos de la columna 6A y 7A, que ya sabemos que son los 4 halógenos, y de la 6A, pues azufre, selenio, teluro, ¿verdad? Que ellos pueden ser los que den el nombre genérico del compuesto, ¿verdad? Porque la sala aloidea no metal con no metal es el nombre genérico del no metal más electronegativo terminado en uro, ¿verdad? Y el nombre específico, el nombre del otro no metal, ¿verdad? Se puede utilizar básicamente los 2 sistemas de nomenclatura. ¿Por qué? Porque no hay una regla que nos diga en el sistema clásico, escríbanlo de esta forma, no hay. Entonces, o lo podemos escribir en el sistema estequiométrico o en el sistema Stock. Por ejemplo, el otro día habíamos visto el ejemplo del tricloruro de fósforo, ¿verdad? Pero el tricloruro de fósforo, ¿sí? Es en el sistema estequiométrico, ¿va? Tricloruro de fósforo. Pero también se le puede llamar en el sistema Stock cloruro de fósforo 3, ¿verdad? Cloruro de fósforo entre paréntesis y en números romanos, ¿verdad? Y esas son las 2 clases de sales aloideas que tenemos, ¿verdad? Aquí algunos ejemplos, ¿verdad?
trifluoruro de boro, el mismo tricloruro de boro que he estado, pues, que mencioné anteriormente. Bueno, luego nos vamos a las aleaciones. Recordemos que las aleaciones, por ser todos metales, las aleaciones son, o sea, son combinaciones, son mezclas, ¿verdad? Homogéneas de metales, por eso son consideradas soluciones, pero son soluciones sólidas, ¿verdad? Ustedes, porque ahí sí que no solamente pueden haber líquidas, sino que también pueden haber combinaciones sólidas. Y en el caso de las aleaciones, eso es una aleación, es sólido, los metales están en estado sólido, no se consideran un producto de una reacción química, sino que es una mezcla. Recuérdense que mezcla es diferente a una reacción química, ¿verdad? Entonces, las aleaciones es cuando los metales están todos combinados y están combinados por medio de enlace metálico, que nosotros ya lo vimos anteriormente, que es cuando, como los metales tienen bajas electronegatividades, tienden a dar sus electrones de valencia a la gran red metálica y quedarse con centros positivos, que los centros positivos y los electrones mantienen la red metálica estable, ¿verdad? Entonces, esas son las clases de aleaciones, o esa es una aleación, ¿verdad? Donde hay un enlace metálico, una mezcla de varios metales, y tenemos de dos tipos. Las propiamente amalgamas, que es cuando hay mercurio, y las aleaciones, las propiamente aleaciones. Lo que tienen estas es que no tienen una fórmula definida, porque tanto el metal puede estar en diferente porcentaje, aquí se maneja porcentaje, ¿verdad? Entonces solamente se va colocando los símbolos de los elementos de las aleaciones. Veamos. En el caso de las amalgamas, que son mezclas que tienen mercurio, lo que les decía, y que recuérdense que el mercurio es el único metal líquido a temperatura ambiente, siempre el mercurio combinado con otro metal, entonces la forma de nombrarlo va a ser el nombre genérico amalgama y el nombre específico, el nombre del metal, ¿verdad? En este caso, ¿cómo sería entonces la fórmula de la amalgama de plata? ¿Verdad? Entonces, la amalgama de plata sería, ajá, solo voy a aceptar su compañero aquí, ajá, sería entonces amalgama de plata. Aquí sería la fórmula de la amalgama de plata. Y este de aquí abajo que ustedes observan es la amalgama de platino, ¿verdad? Esta es la amalgama de platino. De platino. Así de sencillo. Y aquí no hay de ponerle subíndices ni números de oxidación, nada. ¿Por qué? Porque el enlace que hay entre metales es un enlace metálico. Entonces solamente se representan por medio de los símbolos de los elementos sin ponerle subíndices. Porque las amalgamas pueden variar mucho dependiendo del tipo de amalgama. Hay algunas pues que están más definidas que otras, por supuesto, pero que ya se dice, bueno, que ya se tiene un poquito más saqueo de que se mezcla tal porcentaje con tal porcentaje de otro metal, de un metal con otro metal, pero muchas veces se puede tener amalgamas de diferentes porcentajes. Entonces, por eso es que no se le coloca ningún subíndice, aparte que es un enlace metálico, solo se le colocan los símbolos de los elementos. En el caso de las aleaciones, que también son mezclas homogéneas, ¿verdad? El nombre genérico va a ser la aleación y el nombre específico, los metales separados por una, por una preposición y, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿cómo sería la aleación de cobre y oro? ¿Verdad? Una aleación de cobre y oro. Entonces, sencillamente colocamos esto, ¿verdad? Ah, va, y esto es en el nombre, pero colocamos los dos símbolos de los dos elementos y esa sería la fórmula de la aleación de cobre y oro, ¿verdad? En este caso tenemos la aleación de cobre y plata, ¿verdad? Entonces, sencillamente colocamos de esta forma. Al final, las aleaciones y las amalgamas es de lo más fácil, ¿verdad? De lo más sencillo. Ingeniera, Dime. se pone en el nombre específico, se pone primero el metal menos electronegativo.
Sí, Ay, y normalmente en las fórmulas se acostumbra del menos al más. Ajá, sí, así es. en las Aunque, amalgamas, aunque, perdón, ajá, ¿va primero el mercurio o después del metal? sí, veamos la electronegatividad del mercurio, aunque aquí recuérdense que es enlace metálico, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cuánto tiene el mercurio? Punto 89 tengo yo acá. Punto 89. Y la plata, sí pues, y la plata 1,93. Sí, sí. Mercurio y plata. Ujú. El platino quiero ver. Platino. Sí, también. Sí, por eso es que va primero menos electronegativo y más, menos y más. Ujú. Ajá. Sí, ajá, así es. Bueno, y eso, con eso, entonces hemos terminado ya los compuestos binarios. Solo comentarles que hay algunas aleaciones con nombres especiales. El atón es una aleación de cobre con zinc. El bronce puede tener esto, puede tener otros metales también, pero sobre todo tiene cobre y estaño. El peltre, que ya vimos que plomo y estaño. El acero, hay diferentes tipos de acero, aquí tenemos algunos. El acero es carbono con hierro, aunque el carbono sí recordemos que está catalogado, es un no metal, ¿verdad? Pero están como en aleación con el hierro en el acero, y hay acero, cromado, niquelado y muchos tipos de acero, acero inoxidable y todo eso, ¿verdad? Que son aleaciones de metales como el cromado, hierro, carbono, o sea, siempre es hierro, carbono con cromo, el niquelado, hierro, carbono con níquel, ¿verdad? Que son algunos nombres de algunas aleaciones especiales. Perfecto. Hemos terminado binarios y ahora nos vamos a ternarios. Bueno, a compuestos ternarios. Prácticamente los compuestos ternarios son aquellos que tienen tres clases diferentes de átomos, pero la ventaja, digámoslo así, la ventaja es que los binarios, por medio de reacciones, le dan lugar a los ternarios y a los cuaternarios. Entonces, la ventaja es que si ya sabemos binarios, nos va a ser mucho más fácil ternarios y cuaternarios, ¿sí? Entonces, entre los ternarios tenemos los hidróxidos, los oxácidos, las oxisales neutras y las sales aloideas dobles. Esos básicamente son los ternarios. Entonces, vean, pues, vamos a empezar con los hidróxidos. A mí me servía el hecho de que ya hubiésemos tenido laboratorio, porque cuando en el laboratorio ya habíamos tenido reacciones químicas, yo hacía referencia de las reacciones químicas que habíamos hecho en el laboratorio para que pudieran comprender este tema. Ahora el laboratorio va a ser el otro mes en agosto, entonces voy a invertir el papel y ahora cuando estemos en la práctica y vean reacciones se van a dar cuenta y van a comprender un poquito más que los compuestos ternarios salen de reacciones como las que vamos a ver, por supuesto, en la práctica, ¿verdad? Bueno, pero al final, algo bien importante para empezar. ¿Se recuerdan que en el sistema clásico funcional, eh, cuando el oxígeno está combinado con metales, ¿sí? Cuando el oxígeno está combinado con metales, vamos a ver, vamos a borrar aquí, con metales, entonces da lugar a un óxido en el sistema clásico funcional. Y cuando un no metal está combinado con el oxígeno, resulta dar lugar a un anhídrido, ¿sí?
Pues resulta que estos óxidos donde el oxígeno está combinado con metales también son llamados óxidos básicos. Y cuando el no metal está combinado con el oxígeno, que es un anhídrido, también son llamados óxidos ácidos. Entonces, los que dan lugar aquí a estos compuestos que nosotros estamos empezando a ver aquí son los óxidos básicos, ¿sí? Esos óxidos básicos, ¿sí? Son los que se combinan con agua, pero ya no es mezcla. No. Eso es físico. Mezcla es físico. Esto es una reacción química. Es una reacción química con el agua, o sea, reaccionan con el agua y dan lugar a los hidróxidos. Por ejemplo, aquí veamos. Cuando el sodio metálico, esta reacción les fascina, y vamos a ver si la vamos a incluir en el... Es la que ustedes tienen una foto, inclusive me mostraron una foto de laboratorio, de, ay, cómo estalla o se encendió un beaker, ¿se recuerdan? Un video ahí. Hay un video, Sí, exactamente. hay un video. Cabales de esto. El sodio, ¿por qué? Porque el sodio es muy reactivo y es hasta muy reactivo con el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les voy a contar. Lo que sucede aquí es que el sodio se sustituye por el hidrógeno, porque este es más reactivo. Entonces viene el sodio y se sustituye por el oxígeno para formar un compuesto más estable, que es el óxido sódico, que si se dan cuenta es un óxido básico, ¿verdad? Es un óxido básico, ¿sí? Y nos da como resultado el óxido de sodio más hidrógeno en estado gaseoso. Por eso es que esta reacción hay que tenerle mucho cuidado, porque el problema es que como el sodio es tan reactivo, entonces llega un momento en que esa reactividad, el sodio está haciendo todo esto en el beaker, está haciendo de esta forma y hay una fricción, llega un momento en que esa fricción también puede dar lugar a fuego, porque el hidrógeno que se desprende en la reacción es inflamable. Y entonces llega un momento en que si eso sucede, se puede dar fuego en el beaker, o también puede darse que prácticamente el sodio como que explotara, digámoslo así, ¿verdad? Por lo reactivo que es. Pero vamos a que cuando el sodio reacciona con el agua, se produce el óxido sódico más el hidrógeno. El hidrógeno sale desplazado en forma de gas. Va. Pero ese óxido sódico sigue reaccionando con el agua, porque ahí hay más agua, con más agua, sigue reaccionando. Entonces, si ustedes vienen y suman el óxido sódico más el agua, se dan cuenta. Vean, dos sodios aquí, ¿verdad? Dos sodios aquí. Va. Uno y uno, dos oxígenos aquí, ¿verdad? Algo bien importante. Acá debería ir el hidrógeno antes del oxígeno, pero este se da en forma de ion. El ion es el OH, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que se coloca así. Entonces, oxígeno, porque si no el oxígeno, si fuera por más electronegativo aquí, este debería ir aquí, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el ion es el OH. Entonces, por eso se coloca así. Entonces, dos oxígenos y dos hidrógenos. Si ustedes vienen y reducen esto, entonces la fórmula del hidróxido de sodio es esta, miren, el hidróxido de sodio. Prácticamente, cuando ustedes hagan las fórmulas, ustedes no van a hacer toda la reacción, yo solamente se las estoy mostrando aquí. Pero a lo que voy es que prácticamente cuando ustedes combinen y hagan una fórmula de un hidróxido, van a combinar, por supuesto, el metal que viene del óxido básico, ¿verdad? El metal, ¿sí? Con su número de oxidación, en el caso del sodio es +1, ¿sí? Con el ion OH, OH-1, OH-1. Y entonces, a la hora de cruzar los números de oxidación, por eso la fórmula del hidróxido de sodio es así, ¿sí?
Ustedes ya no van a hacer las fórmulas, o sea, las reacciones, sino que solamente van a cruzar los dos iones de esta forma con todos los metales y ya van a ir haciendo las fórmulas de los hidróxidos y los reducen a la mínima expresión y esas van a ser las fórmulas. Pero yo aquí les expliqué cómo salía el hidróxido de sodio, ¿verdad? Pero esto es porque eso lo vamos a hacer en el laboratorio, o sea, lo vamos a volver a mostrar. Ese video que ustedes vieron, que es cuando el sodio se combina con el agua y se sigue combinando con el agua hasta formar el hidróxido de sodio. Entonces, por eso decimos que los hidróxidos resultan de la reacción química del agua con los óxidos básicos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los nombramos? Nombre genérico es la gran familia de los hidróxidos y nombre específico es el nombre del metal con las reglas dadas en el sistema clásico. ¿Cuáles son las reglas dadas del sistema clásico que ya las hemos visto? Si el metal tiene un número de oxidación, ya sea que se le anteponga la palabra D al nombre del metal o ya sea que se le ponga la terminación ico, o sea, hidróxido de sodio. Por eso es que este se llama hidróxido de sodio, así. Hidróxido, hidróxido de sodio. Pero si alguien viene hidróxido sódico, también es permitido porque tiene un número de oxidación, ¿sí? Pero si el metal tiene dos números de oxidación, que es el otro caso del sistema clásico, ya sabemos, si el metal tiene dos números de oxidación, ¿sí? Menor oso, mayor, mayor ico, ¿verdad? Mayor ico. Nosotros ya sabemos eso. Menor oso, mayor ico, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunos ejemplos de hidróxidos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, este es el hidróxido de potasio. Ah, algo importante. Ahí está el hidróxido de calcio. ¿Pero por qué es así? Ah, porque el calcio trabaja con número de oxidación de +2 y recuérdense que con lo que ustedes están combinándolo es con el ion hidroxilo, que es de -1. Es más, cuando ustedes utilizan el potenciómetro o el pHímetro, lástima que no lo han podido usar presencialmente en el laboratorio de suelos, pero quizás ya han hablado del potenciómetro. ¿Han hablado del potenciómetro en suelos? Pregunto. No, Miss. ¿No han hablado del potenciómetro todavía, de medir el pH del suelo? No. No. La otra semana más seguro. Ah, sí, tal vez lo dejaron, tal vez, ¿saben para cuándo lo han de haber dejado? Es que como ahorita, como todos la práctica nos la dejaron ahorita en agosto, ¿verdad? Entonces uno no puede relacionar la práctica con la teoría muchas veces, entonces cambia un poquito, ¿verdad? Todo esto. En suelos también ustedes, una práctica que van a hacer mucho, que les va a servir de análisis para suelos, es medir el pH del suelo, ¿verdad? Pero al final, cuando uno está midiendo el pH, uno lo que mide es hidróneos que salen de los ácidos, iones hidróneos como este, hidróneos que salen de los ácidos y que tienen pHs, por eso se dice los pHs ácidos que van de 0 a 1. Y entre más me vaya acercando yo a 1, más ácido va siendo, más concentración de este. Entre más me vaya acercando al 7, menor concentración de hidróneo tengo. Pero eso, el pH va el pH es de 0 a 14. De 0 a 7 es el rango ácido. Y el rango básico es de 7 a 14. Y lo que se mide ahí es la concentración de iones hidroxilo. Entonces, todos estos son llamadas las bases inorgánicas, son bases, son compuestos básicos, que si nosotros los ponemos en un beaker y le metemos un electrodo de un potenciómetro, nos va a medir la concentración de iones hidroxilo. Son bases o álcalis, así se les llama a estos, bases o álcalis, ¿sí? Entonces, estos son compuestos básicos. En el caso del hidróxido de sodio, de calcio, a la hora de cruzar,
Solo les quería comentar esto para que ustedes cuando ya estén hablando de potenciómetros, de medir pH y todo eso, sepan que de aquí normalmente es donde viene, ¿verdad? De los ácidos es donde vienen los hidronios y de las bases o álcalis de los hidroxilos, ¿verdad? Claro, el pH 7, que es el neutro, es porque tenemos la misma concentración de iones hidróneo y de iones hidroxilo. Y esto, con esto que nos da, esto con esto que nos daría, estos dos, ¿qué nos daría? Ya van a ver. ¿Qué nos daría esto con esto? Agua, Agua. claro, neutra, agua, ¿sí? Por eso es que el pH 7 es neutro, porque si tengo la misma concentración de iones hidrógeno y la misma concentración de iones hidroxilo, agua, neutra, 7. Pero eso lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Lo vamos a ir hablando más adelante. Lo saqué porque estas son las bases inorgánicas, los compuestos básicos, los álcalis. Entonces, a la hora de hacer la fórmula del hidróxido de calcio, se dan cuenta que como el calcio tiene un número de oxidación de 2, afecta a todo el ion. Entonces, muchas veces tenemos que usar paréntesis para eso. No hay necesidad si es 1 a 1, como el caso del hidróxido de sodio o este que es el hidróxido de potasio. Pero en el caso del hidróxido de calcio sí hay necesidad porque el 2 afecta a todo el ion. Entonces, por eso la fórmula del hidróxido, el hidróxido de calcio va siendo esta, ¿verdad? Va siendo esta. Hidróxido de calcio. Entonces, para muchos, por ejemplo, para muchos, aquí el número va a ser diferente a 1, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay necesidad de colocar paréntesis, ¿verdad? Por ejemplo, el hidróxido férrico, como vemos aquí, y el hidróxido ferroso, ¿verdad? ¿Cuál sería la fórmula del hidróxido de aluminio y del hidróxido de magnesio? Que estos son los que se utilizan, ¿ve? Estos son los que se utilizan en los antiácidos. ¿Por qué se utilizan estos en los antiácidos? Porque si en el estómago tenemos comidas que nos causaron mucha acidez, ¿verdad? Nos dan un antiácido que tiene esto para que lo logre neutralizar y lleguemos a neutralizarlo y a producir prácticamente agua, ¿verdad? Con esto lo neutralizamos. Por eso que los antiácidos son a base de hidróxidos, hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio. Es una combinación de estos dos porque uno causa diarrea y el otro causa estreñimiento. Entonces los antiácidos vienen con un juego de hidróxido de estos dos, de hidróxido de aluminio y de hidróxido de magnesio. ¿Cuáles son las fórmulas de estos que los van a encontrar en el antiácido, como el Malox, verdad? Las fórmulas van a ser estas. Aluminio, van ustedes a la tabla periódica, se dan cuenta que el aluminio trabaja con 3, el ion hidroxilo con -1, ¿verdad? Se cruzan los números de oxidación y entonces me quedaría aluminio OH3, este es el hidróxido de aluminio, y el hidróxido de magnesio, que sería magnesio más 2, porque está en la columna 2, OH -1, se cruzan los números de oxidación, entonces me quedaría magnesio 1, hidróxido 2, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos la fórmula del hidróxido de aluminio y del hidróxido de magnesio, ¿verdad? Que son los antiácidos. Bueno, ¿sí? ¿Todos bien hasta ahí? Sigamos, pues. El día de hoy vamos a ver también a los oxácidos. Vaya. ¿De dónde salen los oxácidos? Los oxácidos salen de la reacción química de un óxido ácido, o sea, un anhídrido más agua, de un anhídrido más agua. A ver, todos en este momento quiero que me digan qué clase, cómo se llama este anhídrido que tengo aquí. ¿Cómo se llama? Todos diciéndome el nombre, buscando el nombre de este anhídrido. Si yo vengo y les digo, por favor, díganme cuál es el nombre de este anhídrido. ¿Qué es este que está aquí? Este que está aquí. ¿Cuál es? El anhídrido cloroso, ¿no? Bueno, no. ¿Qué dicen los demás? Sí es anhídrido cloroso. Anhídrido cloroso. ¿Por qué anhídrido cloroso? Bueno, primero, verificando que sea anhídrido, sí, porque nos damos cuenta aquí
que se trabaja con más 3 y este trabaja por regla con menos 2, ¿verdad? 3 por menos 2 menos 6, todo esto es igual a 0, pero es obvio que se cruzaron, ¿a ustedes? Es más que obvio, se mira. Bueno, va. Entonces, este trabaja con más 3, el cloro aquí trabaja con más 3, va. El cloro está en una columna impar, la 7, y está trabajando con número de oxidación impar de más 3, es anhídrido, por supuesto que es anhídrido. Cuando los anhídridos trabajan con 1, 2 es hipooso, pero cuando trabajan con 3, 4 solo es oso. Entonces, sí, efectivamente ese es el anhídrido, no voy a poner acá, anhídrido cloroso, exactamente, anhídrido cloroso. Si el anhídrido cloroso reacciona químicamente, no es una mezcla es físico, químicamente con el agua, entonces sumamos todo. En las fórmulas químicas, y aquí sí se cumple, en las fórmulas químicas venimos y eh, eh, siempre colocamos el elemento menos electronegativo hasta el más electronegativo. Entonces nos damos cuenta. Hidrógenos, 2. Cloros, 2. Oxígenos, 3 aquí más 1 aquí, 4. Entonces la fórmula es esta. Siempre lo reducimos a la mínima expresión. ¿Y cuál va a ser la mínima expresión? Sería HCl, ClO2, ¿verdad? Ya reduciendo esto, la fórmula sería A ver, la vamos a poner aquí. CHClO2. ¿Y cómo se va a llamar este? Entonces, ¿cómo se va a llamar? El nombre genérico va a ser la gran familia de los ácidos. ¿Por qué? Primero, ¿por qué ácidos? Porque los oxácidos son la otra clase de ácidos que existen. Ya vimos los hidrácidos que eran ácidos sin oxígeno y estos son ácidos con oxígeno, que son ternarios. Entonces, esos oxácidos, el nombre genérico es ácido y el nombre específico es el nombre del anhídrido, o sea, el del nombre del anhídrido. Entonces, prácticamente este es el ácido. ¿Cómo sería este? El ácido cloroso. El ácido cloroso. ¿De dónde viene el ácido cloroso? Del anhídrido cloroso, ¿verdad? De haber reaccionado el anhídrido con el agua y me da lugar al ácido cloroso, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo esto, si yo les pidiera ahorita, hágame la fórmula del ácido perclórico, ¿cómo harían ustedes para hacerme la fórmula del anhídrido perclórico? ¿Qué haríamos entonces primero para esto? Porque ahorita nos fuimos con el anhídrido de esta forma, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si me dan el nombre? Mire, quiero que ahorita me haga la fórmula del anhídrido perclórico. ¿Cómo lo haríamos? Pues vendrían ustedes y dirían, bueno, ácido perclórico tiene que venir del anhídrido perclórico, ¿verdad? Entonces es el cloro, ico, el cloro actuando con 7, ico actuando con 7, el oxígeno con menos 2. Va, perfecto. Entonces, anhídrido perclórico, ¿a ustedes? No hay por dónde perderse. Cloro 2, oxígeno 7, anhídrido perclórico. Es el anhídrido perclórico. Entonces, el anhídrido perclórico reaccionando con una molécula de agua, entonces nos va a dar lugar a, ¿quién va primero? El hidrógeno, 2 hidrógenos. ¿Cuántos cloros? 2 cloros. ¿Cuántos oxígenos? 8 oxígenos. Esto se reduce a la mínima expresión y nos da HClO4. Perfecto. Esta es la fórmula del ácido perclórico. Ahí está, ácido perclórico. Y así sacan ustedes la fórmula de todo eso. ¿Sí? Hay una forma larguísima, digámoslo así, cuando me dan la fórmula de llegar a saber el nombre, porque ahorita nos fuimos del nombre a la fórmula. Pero viceversa, sí, voy a borrar esto de aquí arriba. Voy a borrar este de aquí arriba. Si, por ejemplo, a mí me dijeran, al revés, a mí me dijeran HClO4. Dígame el nombre de esto. Entonces, hay una forma larga de llegar al nombre de esto, y hay una forma corta.
Lo voy a hacer de forma larga y luego lo voy a hacer de forma corta, de modo que adoptemos la forma corta, que sepan hacer la forma larga, pero que adoptemos la forma corta y que sepan ustedes sacar el nombre rápidamente de un oxácido. A eso voy. Entonces, la forma larga es, si yo vengo ya a este, como sé que es un ácido, ¿verdad? Los oxácidos tienen oxígeno, hidrógeno, ¿verdad? Y generalmente vienen de los anhídridos, entonces tiene la estructura de un oxácido, por supuesto es un oxácido, es un ácido con oxígeno. Si yo vengo y le resto agua a esto, me va a dar el anhídrido, pero me puedo dar cuenta que si le resto una molécula de agua que hace H2O, solo tengo un hidrógeno. Entonces, tengo que usar un múltiplo. Voy a usar un múltiplo. ¿Qué quiere decir esto? Lo multiplico por 2, sería H2, cloro 2, oxígeno 8. Ah, perfecto. A eso sí ya le puedo restar el agua. Y a la hora de restarle el agua, entonces ya me quedaría cloro 2, oxígeno 7. Perfecto. Y entonces yo ya me voy a que este actúa con menos 2, 7 por menos 2, menos 14. Todo esto es igual a 0. Lo puedo hacer así, pero aunque mentalmente ustedes ya lo están haciendo, ¿verdad? Entonces este actúa con más 7 porque 7 por más 2 más 14 y más 14 menos 14 da igual a 0. Entonces el cloro actúa con 7. Me voy a la tabla y entonces veo como obviamente es un halógeno de la columna 7A y está actuando con número de oxidación de más 7, o sea, impar con impar forma anhídrido y cuando está con 7 es el anhídrido perclórico. Ah, ya le puse el nombre. Entonces, este es el ácido perclórico. Así puedo llegar a saber el nombre de este. Vean todo lo que hice. Pero la otra forma sería, voy a borrar esto de aquí. Disculpen, voy a borrar esto de aquí. ¿Sí? ¿Puedo hacerlo? Sí, Sí. mira. Ah, va, perfecto, gracias. Va, entonces, la otra forma sencilla de hacerlo es que cuando a mí me den la fórmula, va, me digan, por favor, dígame qué clase de ácido es este. O sea, ¿cómo se llama este compuesto? Este oxácido. Quizás no me digan que es ácido, sino que nómbreme esto. Entonces, lo que yo debo hacer, ¿verdad? Identificando, claro, que es un oxácido, porque los oxácidos van a tener hidrógeno aquí al principio, generalmente un no metal aquí, o puede ser un metal, pero que está actuando con número de oxidación arriba de 4, 4 arriba de 4, que forme anhídrido, ¿verdad? Y oxígeno por último, oxácidos son estos. Entonces, con solo, aquí es donde me sirve lo que vimos en los números de oxidación. Con solo saber esto, el número de oxidación de este, yo le puedo poner el nombre. ¿Por qué? Porque recordemos, vamos a ver, recordemos, lo voy a poner hasta HClO4. Porque recordemos que nosotros sabemos que si es 1, el chivo es este, 1 o 2, el sufijo y el prefijo y el sufijo es hipooso. 3 o 4, solo oso. 5 o 6, solo ico. Y 7 per ico, ¿verdad? Entonces, si nosotros llegamos rápidamente a averiguar el número de oxidación de este, nosotros sabemos que ya el nombre genérico es ácido, ¿verdad? Este es un ácido. Pero lo que queremos saber es ácido qué, ¿verdad? Ácido qué, ¿cómo se llama? Entonces, si yo averiguo este rápidamente, ¿y cómo lo voy a averiguar? El oxígeno trabaja con menos 2, ¿verdad? Algunos ya lo pudieron haber hecho mentalmente. 4 por menos 2, menos 8. Todo esto tiene que ser igual a 0. Este trabaja con más 1. Mentalmente nosotros sabemos ya que este es más 7, ¿verdad? Y si no, pues sacamos la ecuación y lo averiguamos, pero este es más 7. Al yo saber que es más 7, me vengo aquí y digo, perico. Entonces este es el ácido perclórico. Ahí está. Y le pongo el nombre. Con solo saber, vean esto, no me voy con la forma larga que lo hice aquí, sino que con solo saber el número de oxidación de esto, ya digo, este es el ácido perclórico. Así de sencillo. ¿Sí? Perclórico. El ácido perclórico. Ahí está. ¿Sí?
Perfecto. ¿Se dan cuenta que es sencillo porque todo viene de los anhídridos que acabamos de aprender? ¿Verdad? Ya sea que ustedes les den, la fórmula, ¿verdad? O ya sea que si les dan el nombre, como lo hicimos anteriormente, si ya les dan el nombre, pues entonces hacen el anhídrido, le suman el agua, lo reducen a la mínima expresión y ahí está la fórmula, ¿verdad? Entonces, así es como se nombran los oxácidos. ¿De dónde vienen los oxácidos? Resultan de la combinación química de un anhídrido más agua, de un anhídrido, o sea, un óxido ácido más agua, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, les queda de tarea este. Ah, vean este primero, a ver, rápidamente. Ufa. Este primero. HSH2SO4. Rápidamente, porque este fue el ejemplo que usamos en los números de oxidación. Si yo me sé, este es un oxácido. Si yo me sé el número de oxidación de esto, ya rápidamente les puedo decir qué ácido es este. Entonces yo vengo. El oxígeno por regla trabaja con -2 y este trabaja con +1. 4 por -2, -8. Todo esto es igual a 0. 2 por +1, +2. Mentalmente yo puedo ya saber que este tiene que ser +6 para que +2 menos 8 me dé igual a 0. Ah, +6. Y rápidamente en nuestra tablita 6 es ICO. Entonces, ¿cómo se llama este? Ácido sulfúrico. Por eso es ácido sulfúrico. ¿Sí? Ácido sulfúrico. ¿Verdad ustedes? Ah, diferente al sulfídrico, que recuérdense que el sulfídrico es así, y que le ponemos una L, porque si fuera G, sería sulfuro de hidrógeno. El líquido es ácido sulfídrico. Miren lo diferentes que son. ¿Cuál es la diferencia? Que estas son las dos clases de ácidos que hay. Que este es un ácido binario sin oxígeno y este es un ácido ternario con oxígeno. Esas son las dos clases de ácidos que son. Y que estas son las sustancias que en solución nos van a dar los iones hidróneo y que si yo las mido en un potenciómetro, yo voy a medir la concentración de iones hidróneo, ¿verdad? Estos son los ácidos inorgánicos. Las bases, ¿quiénes eran? Los hidróxidos, los que acabamos de ver, ¿verdad? Esos son los hidróxidos. Y que más adelante vamos a ver que un ácido y una base se neutralizan, ¿verdad? Se neutralizan. Así es. ¿Todos bien hasta ahí? Quiero que le tomen ¿cómo se llama? Una captura a esto y les quede de tarea hacerme los nombres, o sea, que me pongan aquí el nombre de estos dos y las fórmulas de estos, ¿sí? Ingeniera, yo no entendí muy bien cómo fue que supo que era ácido sulfúrico. A ver. ¿Sí comprendiste que aquí era 6? Sí, sí, eso sí, eso sí. Ah, va. Y se recuerdan que las reglas de los anhídridos, o sea, que los nombres de los anhídridos, cuando los no metales forman 2 o más anhídridos, utilizamos esta tablita. Si está trabajando con 1 o con 2, hiposo. Si está trabajando con 3 o 4, solo oso. Si está trabajando con 5 o 6, solo ico. Y si está trabajando con 7, per ico. ¿Te recuerdas de eso? Sí, sí, sí. Ah, vale. Entonces, aquí ay, perdón. Aquí llegamos a detectar que el azufre está trabajando con 1 a 6. Entonces, significa que el anhídrido que le dio lugar trabajó con 6. Entonces fue el anhídrido sulfúrico, porque como está trabajando con 6, la terminación es ico. Anhídrido sulfúrico. Si hubiera sido 4, hubiese sido el anhídrido sulfuroso, ¿verdad? No es el caso del azufre, pero si el azufre hubiese tenido un número de oxidación 1 o 2 positivo, sería anhídrido hiposulfuroso, ¿verdad? Pero no es el caso del azufre, ¿verdad? Porque no tiene ese número de oxidación positivo. Ajá. Entonces, por eso es que por el número de oxidación yo sé que es anhídrido sulfúrico, la terminación es ico, tampoco tiene perico, ¿verdad? Entonces,
simplemente cuando yo averiguo el número de oxidación, entonces ácido, ya sé que como los anhídridos, el nombre genérico es ácido y el nombre específico viene del anhídrido, el que le tuvo que haber dado lugar a este es el anhídrido sulfúrico, por lo tanto este se llama ácido sulfúrico. ¿Sí? ¿Me comprendes eso? Sí, sí, hoy sí, hoy sí. Perfecto, perfecto. Por eso es que al final este termina siendo el chivo, ¿va ustedes? En los anhídridos, porque como el anhídrido es el que le da lugar al ácido, entonces prácticamente esto. Y entonces la forma rápida de saberlo es que cuando yo sé el número de oxidación de aquí del cloro, aquí del azufre, aquí del manganeso, aquí del nitrógeno, aquí también del nitrógeno, cuando yo sé rápidamente ese número de oxidación y deduzco que su nombre, dependiendo de su número de oxidación, cuál ha sido su nombre, entonces ya le puedo poner el nombre al ácido, porque sé que al final el nombre del ácido viene del nombre del anhídrido, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, hasta aquí. ¿Sí? ¿Ya mejor? ¿Saben qué es lo que pasa? Que lo que sí es importante aquí, porque si no se le va confundiendo a uno todo, es repasar. O sea, esto es importantísimo repasar, porque si no al rato confundo los hidróxidos con los oxácidos, con los hidrácidos, con las sales aloideas, o sea, tengo que repasar. No es nada complicado. Lo que pasa es que tienen que repasar. Y cuando ustedes rebasen, ¿verdad? Ese conocimiento de ya identificar los ácidos, los oxácidos, los hidrácidos, es sencillo, es sencillo. No es nada complicado. Es cosa de repasar nada más, de repasar, de practicar, ¿verdad? De eso se trata. Miren, van a disculpar que yo voy a esta velocidad porque estoy asustadísima, que nos queda una semana para el examen final, solo nos queda la otra semana. Y por Dios, no he empezado reacciones químicas. Y yo necesito empezar reacciones químicas ya, ¿verdad? Entonces, voy a 1000 por hora, van a disculpar un poquito eso, ¿verdad? Entonces, por eso me pondría a hacer todos estos, pero es por eso es que se los dejo de tarea, ¿verdad? Entonces, ya el lunes ustedes me dicen, tuve problemas con esto, no, pero problemas, o sea, sí ya estoy identificando los oxáceos y todo eso, ¿verdad? Solo algo importante que ustedes deben saber y es que hay anhídridos con diferentes grados de hidratación. Todos los anhídridos se hidratan con una molécula de agua, a excepción de estos. ¿Cuáles son? Bórico, fosfórico, arsénico y antimónico. De esos 4. Solamente esos 4 se pueden hidratar con 1, 2 o 3 moléculas de agua y dar cada uno 3 compuestos diferentes. ¿Qué les parece? O sea, solo estos, el bórico, fosfórico, arsénico y antimónico, pueden reaccionar con 1, 2 o 3 moléculas de agua para dar los nombres. ¿Y cómo se nombran esos nombres? El que reacciona con 1 se le pone el prefijo meta. El que tiene 2 se le pone el prefijo di o bi. Y el que tiene 3 se le pone orto o simplemente se deja como con el nombre del ácido. Se le pone orto o simplemente con el nombre del ácido, que por cierto aquí no está puesto, ¿va? Pero se le pone orto o simplemente el nombre del ácido. Entonces, va. Un ejemplo, rápidamente un ejemplo de esto. Me voy a ir aquí a este. Miren pues. En general, ¿no cree que si va demasiado rápido no vamos a poder entender bien los temas? No, porque van a practicar. Yo confío que ustedes van a practicar fin de semana, ya no tienen examen. Pero se ha dado cuenta, creo que la mayoría ni terminó de copiar la diapositiva anterior y vamos demasiado rápido para no ir comprendiendo todos los temas al 100%, ¿no cree usted? Es mejor entender los poquitos que veamos que ver todos y no entender ninguno. Si es así que no has copiado la diapositiva, me dices. Y si no has entendido, también me dices, porque ahí sí voy a parar. Pero si tú te quedas callado y si solo me estás parando por pararme, no tiene caso esto. Claro, yo por supuesto que yo puedo dejarlo hasta acá. ¿Sí? Pero Yo tiene no que le estoy haber pidiendo que lo deje hasta acá, ingeniera. Yo le estoy pidiendo que le enseñe de una manera correcta, tomando sus pausas, tomando sus tiempos para que los compañeros entiendan. Yo pues tengo la facilidad de copiar rápido, pero imagínense los compañeros que no tienen o los compañeros que no se animan a poder hablar.
también hay que pensar en ellos, ¿no cree? Pues yo diría que ellos también tienen cómo expresarse. Muchas gracias por lo que estás haciendo, pero si tú estás entendiendo, entonces que ellos expresen, ¿ya? ¿Sí? Cuando te refieres a correcta, habla por ti, por favor, no hables por los demás. En este caso yo necesito que cada uno de ellos me indique cómo está aprendiendo, pero si ellos no lo están viendo como tú, entonces a mí no me sirve de nada eso. Por favor, si es así, exprésense los demás. Entonces miren pues, ¿cómo se llama este compuesto? ¿Cómo se llama este? Va. Fósforo, algo de fósforo. No, no. El oxígeno trabaja con -2. 5 por -2, -10. Todo esto es igual a 0. Este, entonces, trabaja con +5, porque 2 por +5, +10. ¿Sí? Este trabaja con +5. Va. Voy a poner el chivo aquí. ¿Verdad? Va. ¿Y cuál es el chivo? Vuelvo a repetir. 1 o 2, hipo oso. 3 o 4, solo oso. 5 o 6, solo ico. Y 7, per ico. Acá, ico. Entonces, ¿cómo se llama este? Si está trabajando con 5. ¿Sí? Va. Óxido fosfórico. Exacto. Porque el fósforo está en una columna impar, la 5, y está trabajando con número de oxidación impar de 5. Entonces forma un anhídrido, ¿verdad? Ahí confirmo que forma un anhídrido. ¿Y cómo se llama este anhídrido? Anhídrido fosfórico. Anhídrido. Ingeniera, Sí, dime. disculpe, dice Enrique Flores y no lo puede dejar ingresar, solo que se fue en internet y volvió a entrar, pero usted se la espera. Sí, gracias, gracias, ahí está. Ya lo dejé entrar, gracias. Anhídrido fosfórico. ¿Todos bien ahí? ¿Este es el anhídrido fosfórico? ¿Sí? Sí, ingeniero. Va. ¿Podría, por favor, repetir cómo sacó el nombre, ingeniera, por favor? El fósforo está en una columna impar, la 5. ¿Ya lo viste? Sí, sí, sí. Va. Está actuando con número de oxidación impar. ¿Forma óxido o forma anhídrido? Si es impar, anhídrido. Ajá, Y si es anhídrido. par, es óxido, entonces. Sí. Entonces, ¿cómo se llama el anhídrido? Si está actuando con 5. Anhídrido fosfórico. Ahí Ok. estamos. Vale. Entonces, aquí, con una molécula de agua, con 2 moléculas de agua y con 3 moléculas de agua. Entonces, aquí sería H, ¿verdad? H2, P2, oxígeno 6. Esto se reduce a la mínima expresión HPO3. ¿Cómo se va a llamar este ácido entonces? Porque el nombre de los ácidos viene del nombre de los anhídridos. Ácido fosfórico. Entonces, ácido metafosfórico, porque este es de los que sí se puede hidratar, o sea, reaccionar con 1, con 2 o con 3 moléculas de agua. Entonces, este es el ácido, ¿verdad? Ácido metafosfórico. Entonces, con hidratación se refiere a moléculas de agua. Yo pensé que hidrógenos. No, es agua, no son hidrógenos, es agua. Hidratación es agua. Entonces, vámonos ahora con cuando el anhídrido fosfórico se hidrata con 2 moléculas de agua. Va. 2 por 2, 4. H4, ¿verdad? Ajá. ¿Cuántos fósforos? 2. Solo estoy sumando todo esto. 2. ¿Y oxígenos cuántos? 5 más 2, 7. ¿Va ustedes? 7 de aquí. 2 por 2, 4 de este y 2 de estos. Ahí estamos.
Este por ser números pares e impares ya no se puede reducir, pero este es el ácido, ¿verdad? Este sería el ácido Difosfórico. difosfórico, el ácido difosfórico. Ajá. Y este, ¿verdad? ¿Verdad? Que sería, ahora vamos sumando todo esto, este es con 3 moléculas de agua, ¿verdad? Entonces sería, primero va el hidrógeno, 3 por 2, 6. 6, fósforos serían 2 y oxígeno serían 3 de aquí más 5 de aquí, 8. Entonces reducimos esto y sería H3PO4. Entonces este es el ácido ortofosfórico o simplemente ácido fosfórico, ¿verdad? Ácido ortofosfórico o simplemente, ¿verdad? Ácido fosfórico. Perfecto. Ácido fosfórico. ¿Sí? Tómenle foto a la diapositiva, por favor. O a lo que puse aquí. ¿Sí? Ahí se recuerdan que este es el chivo. Ajá. Si son más de 3 grados de hidratación, también se puede usar orto. Sí, también se O puede. ninguno. O ninguno, exactamente. Ajá, exactamente. O Bien, ninguno. entonces, digamos, para saber de cuántos grados se hidrata, tenemos que sacar el número de oxidación del de acá. Sí, aunque aquí, si te das cuenta, o sea, aquí si te das cuenta con sacar el número de oxidación de este, HH3PO4, ¿verdad? Sacando el número de oxidación de este, ajá, este actúa con -2, 4 por -2, -8, todo esto es igual a 0, ¿sí? Es que siempre te va a dar, obviamente, el 5, ¿verdad? Entonces, este es +1, 3 por +1 +3, y entonces obviamente este es +5. Ahí es donde tú ves que es el fosfórico, ¿verdad? Pero tomar en cuenta que puede haber el metafosfórico, el difosfórico y el ortofosfórico, ¿sí? Porque cabal, o sea, cabal estos, solo voy a cambiar de diapositiva, cabal estos 4, bórico, fosfórico, arsénico y antimónico, son los que pueden reaccionar con 1, 2 o 3 moléculas de agua. Eso significa que así como vimos el ejemplo del fosfórico, que solo el fosfórico da lugar a 3 ácidos, también el bórico da lugar a 3 ácidos y este también. O sea que de estos 4 ácidos pueden salir 12, de estos 4 anhídridos pueden salir 12 ácidos, ¿verdad? Diferentes por los grados de hidratación que estos pueden llegar a tener, ¿verdad? Que prácticamente es esto, ¿verdad? Ingeniera, yo tengo una duda ahí Ajá. sobre, justo ahí, justo en esta parte. El fósforo puede no siempre estar trabajando con 5, ¿verdad? O sea, también puede trabajar con 3. Sí, así es. Ah, ok. Sí, es que yo pensé que solo trabajaba con 5. No, o sea, no solo con 5, sí. Pero con el 5 es con que se puede hidratar, ¿verdad? Si te das cuenta. Porque por eso es, ahí has tocado algo importante, porque por eso es que los anhídridos es bórico, fosfórico, arsénico y antimónico. O sea, son los que están actuando con esos también, con esos números de oxidación que se pueden hidratar, ¿verdad? Con 1, 2 o 3 moléculas de agua. Son estos. Por eso es que era importante porque si en cierto momento a ustedes eh, ustedes vienen y hacen la fórmula del ácido fosfórico,
Entonces, muy probable les hubiese salido esto y decir, bueno, pero esto no es la fórmula del ácido fosfórico, el ácido fosfórico que hemos visto es esta. Pero entonces que ustedes sepan por qué sale de aquí, o sea, por qué la fórmula del ácido fosfórico efectivamente es esta, porque el anhídrido fosfórico puede hidratarse con 1, 2 o 3 moléculas de agua, y efectivamente el fosfórico es con 3 moléculas de agua, ¿verdad? O sea, son exclusivamente esos 4 los que se pueden, los que se pueden hidratar con 1, 2 o 3 moléculas de agua. Todos los demás, cuando los combinen químicamente, solo con 1 molécula de agua. Pero estos 3 pueden ser con 1, 2 o 3 moléculas de agua. Exclusivamente el bórico, fosfórico, arsénico y antimónico. Bueno. Ingeniera, una pregunta. Ajá. No, dale, Juan, tú hablaste primero. No. Hablamos. Va. Es que, mira, pues, ingeniera, lo que yo no entiendo mucho es de que, como en la columna 5A, Ajá. solo esos, entonces, porque tienen número de oxidación 5, se pueden hidratar o... Sí, son solo esos 4. Solo esos son la Sí, excepción. Exactamente, sí. Okay. Sí. Excepción para ponerle meta, difos y orto. Exacto, porque todos los demás anhídridos efectivamente forman oxácidos, ¿verdad? Con una molécula de agua, pero estos se pueden hidratar con 1, 2 o 3, o sea, reaccionan con 1, 2 o 3, formando 3 ácidos diferentes, ¿verdad? Ajá. Sí. Gracias. ¿Y la otra pregunta? No, Miss, era esa pregunta. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces miren pues, la ventaja es que esto va atado. Como les digo, lo que sí yo necesito, y ustedes dirán, ay Dios mío, pero no nos deja descansar, de veras que me da una pena, pero es que el fin de semana practíquense un poquito. Hoy les quiero dejar una hoja de trabajo que se las quiero pedir hasta el examen final, ¿verdad? Porque esto ya es tema del examen final. Entonces, para que practiquen todo esto, para que vayan practicando todo esto. Yo sé que también es importante la convivencia con la familia, el descanso y todo eso, pero sí necesito que también le dediquen al curso de química. Yo me imagino que también tendrán que dedicarle a los otros cursos. Así va siendo pues la vida del estudiante, y no es que se le explote, es que se le forma, porque si cualquiera dice, me están explotando, no, es que depende del punto de vista que tiene. O sea, ustedes necesitan formarse, tienen un potencial que es el momento donde ustedes tienen que formarse. Entonces, esto no lo miren como un castigo, véanlo, es mi formación y me va a ayudar para que más adelante yo me defienda profesionalmente con todo lo que yo tengo en mi formación. Es algo que nadie más me va a poder quitar. ¿Sí? Entonces, yo sí quiero actitudes positivas por parte de ustedes, ¿verdad? Porque creo que, no, me están explotando, no, si me dejan 2 tareas, yo ya me muero el fin de semana porque tengo que irme, no sé si a la playa en la pandemia, ¿verdad? Ustedes no nada que ver, ¿verdad? O no, o me voy a dedicar a otras cosas, ¿verdad? No, ustedes tienen que dedicar su tiempo para formarse, y es el tiempo para formarse. Entonces yo sí les pido actitud positiva, por favor. Sí, si están sintiendo un poquito de presión es porque sí, la presión va a que se formen, ¿verdad? Y no es algo malo, porque su potencial da hasta para mucho más, ¿verdad? Potencial que ustedes tienen, Dios mío, ¿verdad? Entonces, yo les voy a dejar una hoja de trabajo el día de hoy, ¿sí? Inclusive, pónganle, si ustedes me dijeran, miren, no nos dio tiempo, ¿verdad? Pero que sea un consenso en grupo también, que no sea una persona que no haya querido hacerla, ¿sí? En consenso yo vengo sencillamente, valgo el examen final, todo, y no valgo las hojas de trabajo. Sencillo, o sea, podemos hacerlo de esa forma, ¿verdad? Pero yo creo que pues vale la pena aprender, ¿verdad? Vale la pena formarse, por supuesto que vale la pena. Son ustedes, es su formación. Ajá. Por favor, actitud positiva. Gracias. Bueno, entonces miren pues.
Sigamos. Entonces, ya vimos, ¿verdad? Que son estos cuatro, exclusivamente estos cuatro, ¿verdad? No, ningún otro más. Solo bórico, fosfórico, arsénico y antimonio. Solamente estos cuatro, ¿sí? Todos los demás se hidratan con solamente uno. O sea, se reaccionan con una molécula de agua. Solo con una, ¿verdad? Va. Entonces, yo les explicaba esto por lo del ácido fosfórico, que en cierto momento ustedes podrían decir, ¿y esta fórmula de dónde salió? ¿Verdad? No, pues ahora ya lo saben. Y saben también quiénes son los que pueden hidratarse con una, dos, tres moléculas de agua. Entonces, ahora les cuento algo. Estos ácidos que acabamos de ver, por ejemplo, ¿cómo se llamaba este ácido que acabamos de ver? Que yo lo menciono mucho. Sulfúrico. El sulfúrico, exacto, el ácido sulfúrico, ¿sí? Resulta que tanto los ácidos, los hidrácidos que vimos anteriormente, como estos que tienen oxígeno, ¿verdad? Como por ejemplo, el que acabamos de ver, ¿cómo se llamaba este? Que acabamos de ver. Clorhídrico, el ácido clorhídrico. Perclórico. Perclórico, el ácido perclórico, ¿va? Que lo acabamos de ver, porque este actúa con 7. Perclórico. Este es el ácido. Este es el ácido. Perclórico porque el 7 es el mayor número de oxidación. No, el 7 sí es el mayor, pero no, sí es el mayor, en eso sí tienes razón, pero porque tú lo vas a averiguar, tú no vas a ver en la tabla el número de oxidación de este, sino que tú vas a averiguarlo de aquí mismo de la fórmula. Y entonces tú vas a venir y decir, bueno, a ver, ¿con cuánto actúa este? -2, va. 4 por regla, el oxígeno trabaja con -2. 4 por -2, -8. Todo esto es igual a 0. Y este trabaja con +1, ¿verdad? Entonces, tú puedes venir y mentalmente, ya sé cuál es con cuánto está actuando este. O sacas tu ecuación y averiguas, ¿verdad? Así, 1 más X es igual a, -8, -8 es igual a 0, ¿verdad? Este y este está sumando, pasa al otro lado restando, este está restando, pasa sumando, y yo quiero despejar X, esto es igual a 8 menos 1, esto es igual a 7, lo puedes hacer así, o lo puedes hacer mental más 7. Y entonces, como lo vimos anteriormente, vamos a ver, lo vimos anteriormente en nuestra tablita, ¿verdad? En nuestro chivo, digámoslo así, cuando actúa con 7 per ICO, por eso es que este se llamaba, o sea, este viene y se llama ácido perclórico, ¿ah? Entonces, eso es lo que vemos aquí rápidamente. Este es el ácido perclórico. Vaya, este es el ácido perclórico. ¿Podría regresar, por favor, a la tablita de chivo para tomar la captura? Sí. Muchas gracias. A ver. Ujú. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Perfecto. A ver, si yo vengo rápidamente y les digo, ¿cómo se llama este ácido? ¿Qué me dirían? HNO2. Nítrico. No. Nitroso. Nitroso, ácido Entonces nitroso. vienen ustedes y dicen, el oxígeno trabaja con -2. 2 por -2, -4. Todo esto es igual a 0. Este trabaja con +1. Entonces yo ya sé con cuánto, mentalmente lo puedo hacer, ¿verdad? Este trabaja con 3. Lo puedo hacer mentalmente. O puedo sacar la ecuación como lo hice aquí abajo. Me da 3, ¿verdad? Me da 3. Entonces yo vengo y yo sé que cuando trabaja con 3, solamente la terminación es -os. Entonces este es el ácido nitroso. En la hoja de trabajo va a incluir esto de que pongamos el nombre de algunos compuestos, ingeniera, para que practiquemos. Sí, nombre y fórmula, ¿verdad? O sea, ustedes deben estar en capacidad de que si les dan la fórmula pueden escribir el nombre, si les dan el nombre pueden escribir la fórmula. Ajá.
¿sí? Ambas. Ok, gracias. Va. Entonces, miren pues, tanto los hidrácidos que vimos anteriormente como estos oxácidos resultan que cuando reaccionan con metales, algunos metales resultan ser más electronegativos que ellos, más reactivos que ellos. Tal vez no más electronegativos, la palabra es más reactivos que ellos, que el hidrógeno. Entonces tienden a desplazar al hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, el sodio, como lo vimos en la primera diapositiva del día de hoy, el sodio es un elemento muy reactivo, tiende a desplazar al hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar en una reacción cuando este desplace a este? Entonces, lo que va a pasar es que el hidrógeno va a desplazarse, va a salir en forma de gas y este sodio va a sustituir al hidrógeno. Pero por esa razón es que ustedes deben saber cómo se llaman los cationes para que a la hora que se combinen con los aniones metálicos, ¿verdad? Con los aniones, los aniones se combinen con los cationes, ustedes sepan el nombre. Entonces, la clave es esta. Si el ácido tiene la terminación, ico, el radical va a tener la terminación ato. Si el ácido tiene la terminación oso, el radical va a tener la terminación ito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a quitar esto de aquí. Si ustedes se dan cuenta, cuando este pierda sus hidrógenos, va a quedar como un anión que va a ser SO4 y como ha perdido 2 hidrógenos, -2. Entonces, este anión, de aquí en adelante, ustedes como saben que viene del ácido que tiene una terminación ico porque era el ácido sulfúrico, entonces el radical va a ser el radical sulfato, porque va a tener la terminación ato. Sulfato, ¿verdad? Y no digamos cuando se combine este, ¿verdad? Va, lo voy a dejar aquí, después lo voy a combinar. Y por ejemplo cuando pierda su hidrógeno y quede solo el radical, y porque se va a combinar químicamente con un metal, este sí es es 2 aquí, -1 acá, ¿cómo se va a llamar el radical? Si viene del ácido nitroso, oso, ¿cómo se va a llamar el radical? Ito. O el anión. Nitrito. Nitrito, exacto, nitrito. Ahí está, nitrito, ¿verdad? Por ejemplo, que sería pierde 1, ¿va? O sea, la carga que yo estoy poniendo aquí va a depender de cuántos hidrógenos van a sustituirse, ¿va ustedes? ¿Cuántos? Este 1, -1. Este 2, -2. Este 1, que sería entonces LO4 -1. Ah, viene del ácido perclórico, clórico, ico. Entonces, ¿cómo se llama esto? Perclorato, exactamente, perclorato. Ahí Ingeniero, está. entonces se pone el número que quedó, digamos. La El, letra que el- el número va a depender de los hidrógenos que has quitado, ¿va? Que ha perdido. O sea, el, este puede perder 1, ¿verdad? Claro, más adelante podemos ver que los pueden perder parcial o totalmente, ¿verdad? Sí, sí puede ser esto. Pero para hacer el radical, quítenlos completamente los hidrógenos. Entonces solo les va a quedar radical y ya el nombre del radical aplican solo esto, que si el ácido viene y tiene la terminación oso, ustedes al radical le ponen la terminación ito. Y si el ácido tiene la terminación ico, ustedes le ponen la terminación ato. A ver, ¿qué me estabas preguntando? Dime. ¿Qué me estabas preguntando? Ingeniera, pero ni acabo superior. ¿Cómo?
Ah, no, pero es que algo me estabas diciendo. ¿Quién era el que estaba hablando? ¿Están bien ahí entonces? ¿Sí? Digamos, quedó Ajá. uno ahí en el perclórico, pero no sería percloroso. Acá en el cloro, abajo, a la derecha. Ah, permite. ¿Cuál? ¿Este? Ajá. Que si sería percloroso. Digamos, como quedó menos uno, pero no sé, pues. No, 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 no. Lo único que tú te tienes que fijar es si es la terminación del ácido. Como la terminación ácido perclórico, como la terminación es ico, ¿verdad? Ico del ácido, entonces el radical ato. Si la terminación es oso, ito, ¿verdad? Entonces, como es ácido perclórico, entonces el radical se llama perclorato. Ajá. Se le quita la terminación de ácido. Exacto, pero es oso, ito, ico, ato. Así es. Es decir, se le quita el ácido, pero se le cambia oso por hito y ico por ato. Exacto, exacto. Así es. Ingeniera, Dependiendo qué terminación tiene, entonces le ponen la terminación del radical. Y ese ya va a ser el radical. Inclusive después, para cuando tengan por ejemplo, ¿cómo es la fórmula del sulfato de sodio? Vamos a decir, ¿va? Ah, hoy ya sabemos que el sulfato, que de dónde viene, que este es el radical, el sodio trabaja con +2, ay, perdón, con +1, ¿qué estoy diciendo? Con +1, y entonces a la hora de cruzarse esto, por eso la fórmula del sulfato de sodio va siendo Na2SO4, sulfato de sodio. ¿Eh? Ahí es donde ya vamos a poder hacer sales, ¿va ustedes? A ver, ¿quién me estaba preguntando? Dime. sí, yo tenía una duda. Esto también va a aplicar con los anhídridos que tengan más de dos números de hidratación, ¿verdad? Como el ácido Sí, metafosfórico. sí, sí, Ok. así es. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? Yo tengo una pregunta sobre la hoja de trabajo, ingeniera. ¿La podemos hacer grupal o individual? ¿Les resultó mejor grupal? Sí, Pues ingeniera. sí, Ah, grupal. excelente. Entonces, grupal. No se diga más. Grupal. Gracias. Se puede hacer Grupal. individual. Lo pueden hacer individual, lo pueden ser grupal. Gracias. Miren, ust- tenemos que comprender que todos somos diferentes para aprender inclusive y que algunos aprenden solos, otros les gusta aprender en grupo, ¿verdad? E inclusive tenemos diferentes inteligencias, ¿verdad? Unas más desarrolladas, otras menos desarrolladas. No quiere decir que no podamos desarrollarlas. Vean esto también. Es que a lo que yo voy es que en la edad que ustedes tienen y todo esto, es que son unas esponjas. O sea, tienen un potencial enorme, Dios mío, ¿verdad? Y hoy está demostrado que todo el tiempo uno puede seguir aprendiendo en la vida. Imagínense eso, ¿verdad? Entonces, vamos, actitud positiva, ¿verdad? Actitud positiva. Ay, no, que me quiere hacer la vida imposible. No, no le quiero hacer la vida imposible, quiero que aprenda. Quiero que aprenda para que usted salga y cuando sea un profesional no tenga, o sea, la vida sea un poquito más sencilla en ese sentido, pues, ¿verdad? Eh, que sea un buen profesional eso, que sea un buen profesional, ¿ya? Bueno, no es más que eso, ¿verdad? ¿Sí? Y por favor, la recomendación, miren, si alguien no va entendiendo, me lo dice, pero alguien personalmente, no que alguien hable por los demás, porque aquí no vale, porque el aprendizaje es individual, ¿sí? Porque yo cuando haga el examen, no sé, no voy a decir, a él se lo voy a hacer y le voy a poner la nota a los demás. El aprendizaje es individual. Entonces, hable por usted mismo, aprenda a hablar por usted mismo, ¿verdad? Porque también es parte de la formación, ¿sí? Entonces, sí, disculpen, yo siempre me paso, ¿verdad? Perdón. Eh, tómenle solo este, miren, esta es la otra tareita ahí, ven, miren.
Pero es que está, bueno, es que aquí ya está el nombre, va. No, aquí ya está el nombre. Pero si quieren un ejercicio, pónganle este, o lo voy a incluir en la hoja de trabajo, tienen razón. Lo voy a incluir en la hoja de trabajo. Ahí estamos, ¿verdad? Porque este es el perclorato, este es el clorato, este es el hipobromito, ¿verdad? Y de aquí sale el permanganato. Ajá. Lo voy a poner en la hoja de trabajo. Bueno, entonces nos quedamos aquí. Que tengan un buen día, un buen fin de semana. ¿Sí? Se cuidan. Que estén bien. Gracias, ingeniera. Feliz día. Nos vemos. Feliz día. Buen día. Gracias, Se cuidan. ingeniera. Feliz fin de Ingeniera, semana. disculpe. Dime. ¿Será que me puedo quedar al final de la clase un ratito cuando esté? Claro, no hay problema.